Mis padres me humillaron en la graduación de mi hermana. Hicieron bromas diciendo que yo fui un error comparado con mi hermana perfecta, así que los sorprendí con esto. En la graduación de mi hermana me sentí absolutamente avergonzada de mis propios padres. Me denigraron delante de todos, incluso de nuestros amigos y familiares más cercanos. Se suponía que este momento era solo para Elena, mi hermana mayor. Ella estaba emocionada por comenzar su nuevo camino porque se había graduado recientemente de la universidad y había conseguido un trabajo increíble. Cuando mis padres se levantaron para hablar en su honor, esperé que hicieran comentarios apropiados. Ella trabajó mucho para alcanzar ese hito y se merecía todo el reconocimiento. No me sorprendió que, durante su discurso, incluyeran a Elena como una de las mayores bendiciones. Para ese entonces, ya era lo suficientemente mayor para reconocer que mis padres adoraban más a Elena que a mí. Ella siempre había sido la hija más talentosa, y mis padres constantemente me comparaban con ella. Entonces mis padres empezaron a bromear en su discurso sobre cómo deberían haber dejado de tener hijos después de Elena. Afirmaron que los segundos hijos suelen ser inútiles. Dijeron que si solo hubieran tenido a Elena en sus vidas, podrían haber invertido más tiempo y esfuerzo en ella en lugar de en mí. Escucharles decir cosas tan horribles abiertamente y con tanta naturalidad mientras yo estaba sentada allí me dejó atónita. Busqué por la sala, esperando que alguien, quien fuera, notara lo perturbadoras que eran sus declaraciones, pero lo único que vi fueron los rostros de mis parientes riéndose como si esa horrible comparación fuera simplemente entretenimiento ligero. Aunque mis padres a menudo me hacían sentir inferior e inútil, esta fue la primera vez que lo hacían abiertamente, sin dejarme ningún espacio para ocultarme del hecho de que, en su opinión, simplemente no estaba a la altura de su hermosa hija Elena. Esto no fue un incidente aislado ni un momento de mal juicio, confirmó lo que desde hacía tiempo sospechaba. Yo era considerada una especie de resplandor tardío, mientras que mi hermana mayor siempre sería la hija que adoraban. Al crecer como la segunda hija, me acostumbré a la preferencia implícita en nuestro hogar. Se colaba constantemente en su forma de hablar, en su conducta y en sus rutinas. Mis padres frecuentemente se olvidaban de desearme feliz cumpleaños, y en más de una ocasión estaban de viaje de negocios, dejándome sola. Jamás faltaban al cumpleaños de Elena. Cada año, sin excepción, ambos estaban allí organizando un evento espectacular y asegurándose de que mamá se sintiera honrada. Ver cómo la colmaban de amor en su día especial me enseñó desde temprano a moderar mis expectativas y aceptar que mi cumpleaños no era tan importante para ellos. Como una niña con opiniones fuertes, mis padres solían decirme que era disruptiva o desagradable simplemente por ser quien era. Me etiquetaban como problemática porque no encajaba en el molde callado y contenido que parecían preferir, y me castigaban por algo tan simple como hablar mucho o expresar con honestidad mis intereses. En cambio, el temperamento tranquilo de Elena y sus tendencias introvertidas eran constantemente elogiados en nuestra familia. Se la consideraba la hija ideal, ya que era madura y educada. Por eso, era ella la que siempre era mostrada y exhibida ante todos. A lo largo de los años, yo fui quien recibió la mayor parte de las críticas. Intenté durante un tiempo encajar en la imagen que mis padres parecían querer. Me esforcé creyendo que si actuaba mejor, lograba más o seguía su plan, ellos eventualmente me verían de otra manera. Pero a medida que fui creciendo, quedó claro que no podía simplemente transformarme en un clon de Elena. Éramos dos personas diferentes. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero no podía ser ella. Eventualmente me rendí y traté de adaptarme a su constante adoración por ella. Aún así, el modo en que alardeaban de sus logros ante quien fuera que los escuchara, mientras desestimaban todo lo que yo había hecho, dolía profundamente. Todos esos episodios, por devastadores que fueran, al menos se habían mantenido dentro de nuestra casa. Me sorprendió lo fácil que les resultó exponer todo eso en la ceremonia de graduación. Todos esos incidentes, tan traumáticos como fueron, al menos se habían mantenido en el ámbito familiar. Me asombró lo casualmente que mis padres me avergonzaron durante su discurso en la graduación de Elena. Nunca antes me habían humillado frente a otros, así que nunca habían mostrado al resto de la familia extendida el poco respeto que tenían por mí. Lo que más me dolió fue que nadie en toda mi familia mostró desagrado ni les dijo a mis padres lo inapropiado que fue eso. Nadie siquiera me miró con simpatía después de que mis padres soltaran esas bromas a mi costa. Mis padres siguieron alabando a Elena, y en sus tonos se percibía un orgullo que jamás había sido dirigido hacia mí. Luego anunciaron descaradamente que le habían comprado un regalo de graduación, un automóvil nuevo, el que ella siempre había querido. Con toda la atención sobre Elena, quien abrazó a mis padres con amor y gratitud, la sala estalló en aplausos, risas y vítores. Los tres se veían realmente felices. Me sentí como una extraña en mi propia familia. Lo curioso es que nunca sentí envidia por Elena. Siempre nos llevamos lo suficientemente bien, y creo que ella se merecía cualquier buena fortuna que le llegara. Pero ese discurso me destrozó. La verdad es que, después de ese horrible discurso, enfrenté a mis padres. Durante años había soportado en silencio su favoritismo, desprecio y palabras desagradables. Aguanté todo, convenciéndome de que si me mantenía fuerte y calmada en vez de irritada, las cosas mejorarían. Pero esa noche, después del discurso y sus bromas delante de todos, llegué a mi punto de quiebre. Estaba cansada de aguantarlo todo y fingir que sus comentarios ya no dolían. Así que resolví que ya no podía seguir en silencio. Reuní el valor para hablar, esperando que mis padres vieran cuánto me había herido su actuación. Quería que al menos demostraran que les importaba lo suficiente como para escucharme. Quería que reconocieran la miseria que habían causado a lo largo de los años y aceptaran la vergüenza que sentía en ese momento. Si les decía cómo me sentía, pensé que se arrepentirían de lo que dijeron, o al menos se sentirían mal por hacerme sentir tan pequeña. Cuando finalmente los enfrenté, recibí una respuesta fría y desdeñosa.
prestaron poca atención a mis palabras. En lugar de ofrecer pesar o una disculpa, me dijeron que estaba exagerando, como si años de ser ignorada y denigrada pudieran ser tan fácilmente descartados. Actuaron como si no tuviera derecho a estar furiosa con ellos, o como si mis sentimientos no importaran. Mi padre incluso llegó a decir que no tenía nada de lo cual sentirse orgulloso respecto a mí, y que no debía culparlos si estaban decepcionados con quien yo era. Recuerdo lo casual que lo dijo, como si mi existencia no le importara. Mi madre, por otro lado, me dijo que dejara de sobreactuar y señaló que estaba siendo demasiado necesitada por molestarme por algo tan insignificante. Parecía como si mis padres estuvieran diciendo que no había ganado el respeto básico de ser su hija porque no había hecho lo suficiente, que de alguna manera yo merecía menos su orgullo o cariño que Elena, simplemente porque no era ella. El asunto incluso llegó a oídos de Elena, quien defendió a mis padres y, obviamente, me exigió que fuera menos dura con ellos. Dijo algo que realmente me afectó, y nunca lo olvidaré, que no debía haberme indignado tanto por su discurso de graduación porque era simplemente una broma inofensiva. Elena me aseguró que, si yo hubiera estudiado y trabajado tan duro como ella, también podría haberlos hecho sentir orgullosos. Entre todas las palabras, esas fueron las que más me hirieron. Fue terrible enterarme de que no había trabajado lo suficiente para ganarme su respeto. Lo hizo sonar tan simple, como si todos los años de esfuerzo que había invertido fueran invisibles para ella, como si mis dificultades y mis intentos por conseguir trabajo no tuvieran importancia. Como hermana mayor, esperaba que me protegiera de algún modo, pero no lo hizo. Eso me pareció una traición viniendo de ella. Mirando hacia atrás, esa conversación cambió las cosas. Me di cuenta de que había dejado atrás a mi familia. Había terminado de intentar ganarme su aprobación, de darles explicaciones, y de esperar algo que nunca llegaría, amor o reconocimiento. Puse todo mi esfuerzo en construir algo por mi cuenta. A partir de ese día me sumergí en mis estudios, concentrándome en las cosas que podía controlar y creando mi propio destino. 2 años después, todo mi esfuerzo dio sus frutos cuando fui aceptada con una beca completa en la institución de mis sueños. Esto fue un logro personal para mí. Fue completamente mío, el resultado de mi dedicación, determinación y de negarme a permitir que el abandono de mi familia definiera quién soy. Después de alcanzar esa meta, sentí por primera vez que había logrado algo verdaderamente mío. Cuando le di la noticia a mis padres, estaban casi tan sorprendidos como si nunca hubieran esperado que asistiera a la universidad, mucho menos que consiguiera una beca completa. Elena examinó mi carta de admisión 2 veces, como si no pudiera creer que yo fuera capaz de lograr algo por mi cuenta. Claramente, todos me habían subestimado, y ver su sorpresa me provocó una pequeña y silenciosa satisfacción. Simplemente asentí ante su comentario, pero mi madre rápidamente arruinó el momento al decir que era una suerte que hubiera recibido una beca completa, porque no habían ahorrado nada para pagarme la universidad de todas formas. Mis padres no tuvieron ningún problema en pagar la matrícula de Elena, a pesar de no haber tenido la previsión de ahorrar para mí. Cuando llegó el momento de mudarme, simplemente empaqué mis pertenencias y me fui del hogar rumbo a mi departamento universitario. Ese día tomé la decisión firme de cortar todo contacto con Elena y mis padres. No sentí la necesidad de explicarles mis intenciones. Después de todo, habían demostrado de forma consistente que mis sentimientos, opiniones y valores tenían poca o ninguna influencia en ellos. ¿Por qué debía seguir agotándome explicando algo que ya habían demostrado no poder, o no querer, comprender? Como nunca ofrecieron una disculpa que pudiera reparar los años de negligencia y dolor que causaron, supe que discutir con ellos sería inútil. Mi familia me contactó con frecuencia en las semanas y meses siguientes, enviándome correos y mensajes con la vaga esperanza de que hubieran reflexionado sobre sus acciones y quisieran hacer las paces. Al principio sentí el impulso de abrirlos, pero cada mensaje servía como un recordatorio amargo de quienes eran en realidad. Sus comunicaciones estaban llenas de intentos por hacerme creer que yo era quien estaba actuando de forma irracional, en lugar de aceptar la responsabilidad por los años de dolor emocional que me causaron. Pensaban que yo había reaccionado de forma exagerada, descartando mi decisión de cortar relaciones como algo inmaduro e impulsivo. Sus palabras siempre volvían a lo mismo. Yo era quien estaba destruyendo a la familia, así que estaba equivocada por alejarlos. Nunca me molesté en responderles a ninguno. Hasta ahora, mi experiencia universitaria ha sido bastante positiva. He podido dedicar toda mi atención a mis estudios, pasatiempos, lo más importante, a conectar con personas que me aman y me ven por quien realmente soy. Trabajar medio tiempo en un restaurante cercano me ha ayudado a ahorrar para el futuro. Conocer gente nueva allí y hablar sobre sus vidas resulta interesante. He cortado completamente el contacto con mi familia y me he sumergido en mis estudios, en mi vida social y en todo lo que mi nuevo entorno tiene para ofrecer. Al llenar mis días con actividades significativas, no los he extrañado ni me he preguntado cómo estarán. Hasta que ayer recibí un correo electrónico inesperado de mis padres. Me sorprendió muchísimo. Habían dejado de escribirme hacía ya bastante, porque nunca respondía a sus mensajes anteriores. En este correo me animaban a que los contactara pronto, ya que tenían malas noticias que darme. Aún así, sentí como el pecho se me apretaba. A pesar de todo, los años de dolor y rechazo no pudieron borrar por completo esa sensación instintiva de que algo terrible había sucedido. El corazón me empezó a latir con fuerza, y lo único en lo que podía pensar era en la posibilidad de que algún miembro de mi familia estuviera gravemente enfermo, o peor, que hubiera fallecido. A pesar de mi decisión de mantenerlos a distancia, el miedo se coló en mi interior. Con el corazón martillando, me preparé para lo que fuera que iban a decirme. Tomé mi teléfono, los desbloqueé y los llamé de inmediato. Elena, que estaba atravesando una situación personal difícil, era el centro de las noticias que mis padres querían compartirme.
Me dijeron que ella había estado lidiando con una adicción a las drogas que había afectado gravemente su vida. Según ellos, su adicción había empeorado tanto que había perdido su trabajo, gastado todos sus ahorros y ahora no tenía recursos ni opciones. No tenía ni idea de que Elena estaba pasando por algo así que la noticia me dejó completamente conmocionada. Ella siempre había sido mi hermana confiable y de alto rendimiento. Pero esa misma hermana se volvió adicta a las drogas. Me resultaba difícil de creer. La adicción de Elena era tan impensable a los ojos de mis padres que destrozó por completo la imagen que tenían de ella. Lo que más me impactó fue su incredulidad, su desesperación y, sobre todo, su enorme preocupación por cómo esto afectaría su reputación si otros se enteraban. Esperaban que yo tuviera algunas respuestas para ellos mientras me lo contaban todo. Elena siempre había parecido ser equilibrada y responsable, así que fue impactante que, justamente ella, hubiera caído en algo tan peligroso como la adicción a la heroína. Mi padre entonces me preguntó, en un tono desconfiado, «Tú no fuiste la que le presentó las drogas en el pasado, ¿verdad?». La acusación me sorprendió. No solo era una idea completamente absurda, sino también profundamente repulsiva. Pensar que pudieran asumir que yo tenía algo que ver con los problemas de Elena, y más aún, con algo tan serio como introducirla a las drogas, ¿cómo iba a hacerle eso a mi hermana mayor? Nunca en mi vida he consumido drogas. Además, no había hablado con Elena ni con el resto de mi familia en años, justamente por cómo me trataron. Me había alejado de sus vidas y había enfocado todos mis esfuerzos en construir mi propio camino, lejos de su toxicidad. Ante el colapso de la imagen inmaculada que tenían de Elena, fueron rápidos en buscar un culpable, y claramente yo era el blanco más fácil. Les aconsejé que hablaran con Elena antes de sacar conclusiones, y les dije que era absurdo siquiera sospechar de mí. Durante toda la conversación noté que mis padres estaban más preocupados por la vergüenza que podría caer sobre la familia si se hacía público lo de Elena, que por el bienestar real de su hija. Mi madre parecía casi fascinada por las acciones secretas de su hija inmaculada. Seguía hablando de lo inesperado que era descubrir este lado oculto de ella y de cómo reaccionaría la gente si se enteraba. Mi padre y ella estaban abrumados y completamente sin preparación para enfrentar la situación. Entonces, mi madre me suplicó que regresara a casa para ayudarlos a cuidar de Elena. No sé qué hacer, me imploró. Me siento tan avergonzada de ella, tal vez tú podrías hablar con ella por nosotros. Como si eso fuera una petición razonable después de años sin comunicarse. Le respondí con franqueza, yo no puedo ayudar a Elena. Ella necesita ayuda profesional. Les insistí en que, si realmente les importaba su bienestar y querían que se recuperara, lo mejor y más compasivo que podían hacer era internarla en un centro de tratamiento donde especialistas capacitados pudieran asistirla. Pero mi padre rechazó inmediatamente la idea de enviarla a rehabilitación, casi temblando ante la posibilidad de que el buen nombre de la familia se viera manchado por su ingreso a un centro de tratamiento. Estaba obsesionado con la idea de que su reputación se vería dañada si se supiera que su única hija exitosa tenía una adicción tan grave como la heroína. Me reprendió por siquiera considerar esa opción, como si admitir abiertamente su adicción fuera más vergonzoso, y como si la vigilancia constante fuera a solucionar mágicamente el problema. Papá insistía en que debía regresar a casa y que los tres debíamos cuidar de Elena juntos, poniéndola bajo observación constante para evitar una recaída. Seguía repitiendo cuánto querían que Elena se sintiera mejor y volviera a su vida normal lo antes posible. Según su perspectiva, todo volvería a la normalidad siempre y cuando nadie más se enterara. Querían que yo participara en esa farsa, fingiendo que todo estaba bien, mientras mantenían sus problemas ocultos de los demás. Me llené de ira e incredulidad mientras los escuchaba. ¿Por qué mis padres estaban tan obsesionados con lo que los demás pensaban de ellos y de su reputación? Aquí tenían una oportunidad real para demostrar que podían anteponer las necesidades de su hija a las apariencias, y transformar su vida. Mi hermana claramente estaba sufriendo algo muy serio, pero aún así, ellos seguían sin poder hacer lo correcto. Era evidente que estas personas no habían cambiado en absoluto. Y para colmo, ahora estaban tratando de atraerme nuevamente, pidiéndome que mantuviera la fachada familiar ayudándolos a cuidar de la hermana con la que siempre me compararon. Les dije que necesitaba tiempo para pensar. No puedo simplemente dejar todo, les dije. Tengo clases y un trabajo. Mis padres insistieron en que tomara al menos 2 o 3 semanas libres para ayudarlos, porque realmente me necesitaban ahora. Estoy dividida. Parte de mí quiere ver qué puedo hacer por Elena, asegurarme de que esté bien. Otra parte más egoísta quiere dejar que mis padres se encarguen completamente de su hija adorada por su cuenta. No estoy segura de que pueda ser de mucha ayuda, porque ellos parecen estar más preocupados por salvar las apariencias que por abordar el verdadero problema. Incluso hoy me pregunto si debería negarme a volver a casa y cuidar de mi hermana adicta a las drogas. Actualización 1. Esta historia no parecía que fuera a explotar. Me está tomando algo de tiempo revisar los cientos de comentarios que he recibido. Quería aclarar algunas cosas. No odio a Elena. En realidad, quiero ayudarla y de verdad me importa. Sin embargo, como no he hablado con mi familia en 3 años, he experimentado un nivel de serenidad y estabilidad que nunca antes tuve. Me preocupa que reconectarme con Elena también permita que mis padres vuelvan a entrar en mi vida. Honestamente, no estoy segura de qué pasará. Por si se lo preguntan, es posible que Elena haya estado luchando contra la adicción a la heroína durante años, quizás incluso antes de que mis padres lo descubrieran. Claramente, Elena, la hija dorada, fue elogiada y mantenida como la hija ideal, frecuentemente bajo una intensa presión para mantener esa imagen. Este tipo de pedestal minimiza la posibilidad de fallar. Cualquier fracaso, por pequeño que fuera, podría haber sido devastador.
Si Elena creía que su valor se determinaba únicamente por sus logros y por cómo los demás la percibían, entonces las drogas pudieron haberse desarrollado con el tiempo como un mecanismo de escape ante el peso de esas expectativas o el miedo a decepcionar a nuestros padres. Me deprimo aún más cuando pienso que quizás mi hermana llevaba años sufriendo en silencio, sin que yo lo supiera. Debería haber sentido la confianza de ser honesta conmigo mucho antes de que las cosas llegaran a este punto. Yo hubiera querido estar allí para ayudarla a superar esto. Simplemente me hace sentir impotente. Si tan solo hubiera sabido de esta parte significativa de su vida, podría haberla ayudado. Mis padres siempre esperaron lo mejor de mí y de mi hermana desde que éramos pequeñas, porque ellos mismos son personas de alto rendimiento. Personalmente, necesito algo de tiempo para procesar todo esto. Si algo más ocurre, los mantendré informados. Actualización 2. Después de mucha reflexión interna y del aliento que recibí de algunos comentarios, decidí contactar a Elena. Ella es mi hermana, a pesar de todo. Por eso, creí que era crucial escucharla directamente a ella, en lugar de basar mis decisiones solo en la versión de los hechos de mis padres. Primero le envié un mensaje corto preguntándole si quería hablar. Ella respondió algunas horas después, pero solo aceptó una llamada telefónica. Cuando finalmente hablé con ella, la voz al otro lado del teléfono sonaba como una sombra de la hermana que conocía. El tono de Elena era claramente más apagado, suave y cuidadoso. Lentamente comenzó a contarme lo que estaba viviendo. Elena dijo que había estado luchando contra la adicción durante varios años. Todo comenzó poco después de graduarse de la universidad, cuando empezó a trabajar en su bufete de abogados. Se esforzaba por mantener su estatus en el trabajo, trabajando constantemente más que los demás para impresionar a su supervisor, con la esperanza de recibir más reconocimiento o un ascenso. Empezó a sentirse quemada. Después de ser la hija perfecta y altamente talentosa durante tanto tiempo, Elena sentía que no podía parar, ni ralentizarse, ni buscar tratamiento, porque tenía que estar a la altura de las expectativas que todos tenían de ella. Cuando el estrés se volvió insoportable, un amigo le recomendó que usara drogas recreativas para relajarse. Y antes de darse cuenta, lo que empezó como un uso ocasional se convirtió en dependencia. Elena también dijo que se había sentido prisionera durante mucho tiempo. No podía contarles a nuestros padres que estaba luchando, porque sabía cómo reaccionarían. Se sentía sola, debido a la atención obsesiva de ellos hacia las apariencias y a su negación ante cualquier cosa que contradijera su narrativa. Mantuvo la fachada, actuando como si todo estuviera bien, incluso cuando empezó a perder el control. Ya no pudo ocultarlo más, así que cayó en picada, perdió su empleo y agotó todos sus ahorros. Se preguntaba si yo la estaba juzgando tan duramente como ella misma lo hacía, y me expresó su vergüenza por estar hablando de esto conmigo. Me dolió el corazón al escuchar su historia. Nunca me di cuenta de que la plataforma en la que nuestros padres la habían colocado era más una prisión que un privilegio. Ella había estado soportando el peso asfixiante de ser su hija adorada, mientras yo cargaba con el dolor de ser ignorada. El enfoque de nuestros padres en el control y el favoritismo nos había dañado a ambas de maneras distintas. No había forma en la que pudiera juzgarla por esto. Le expresé mi pesar por no haber sabido lo que estaba sintiendo. Mi único arrepentimiento es no haber estado allí para ella. Actualización 3. Elena y yo seguimos hablando unas veces más desde esa primera llamada. Nuestras conversaciones fueron breves, pero sinceras. Pude notar que aún estaba inestable, luchando por mantenerse firme. Me agradeció por no alejarme de inmediato y por no juzgarla. Dijo que, aunque no esperaba mi apoyo, el hecho de que yo la hubiera escuchado sin reproches le había dado algo de consuelo. Me conmovió escucharla decir eso, y también me rompió un poco por dentro. Que tan sola tuvo que haberse sentido todos estos años para que una simple conversación, una que cualquier hermana debería tener, se sintiera como un acto de misericordia. A pesar de eso, me mantengo firme en mi decisión, no voy a regresar a casa. Mis padres me han contactado varias veces desde entonces. Al principio sus mensajes estaban llenos de súplica, diciendo que la familia debía permanecer unida y que no podíamos dejar que Elena se destruyera sola. Pero después, cuando vieron que no cedía, sus mensajes empezaron a volverse más duros. Me acusaron de ser insensible, de abandonar a mi hermana, incluso de tener celos de ella. Me dijeron que estaba usando su problema como excusa para seguir alejada. Que, si realmente me importara la familia, estaría allí, como ellos. Pero la verdad es que yo estuve allí durante años. Aguanté, callé, intenté encajar. Y lo único que obtuve fue dolor. Estoy dispuesta a apoyar a Elena emocionalmente, desde la distancia. Pero no voy a volver a un entorno donde mis sentimientos siguen siendo invalidados y donde me culpan por todo lo que sale mal. Hace 2 días, Elena me escribió un mensaje que me dejó pensando. Me dijo: no sé si pueda salir de esto. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que alguien me ve sin juzgarme. Eso me hizo llorar. No por tristeza, sino porque por fin sentí que algo bueno salía de todo este caos. Tal vez no puedo arreglar su vida. Pero al menos puedo ofrecerle algo que ninguna de las dos recibió lo suficiente: comprensión. Estoy considerando ayudarla a buscar un centro de rehabilitación por su cuenta, lejos de mis padres. Tal vez si se aleja de ellos, pueda empezar de nuevo, como yo lo hice.